Cálculo del flujo de efectivo. Cierta empresa muestra la siguiente información en su estado de resultados del 2010. Ventas, $167,000. Costos, $91,000. Otros gastos, $5,400. Gastos de depreciación, $8,000. Gastos de intereses, $11,000. Impuestos, $18,060. Dividendos, $9,500. Además, la empresa emitió $7,250 en nuevas acciones de capital durante el 2010 y amortizó $7,100 de deuda a largo plazo en circulación. ¿Cuál es el flujo de efectivo de operación del 2010? ¿Cuál es el flujo de efectivo del 2010 para los acreedores? ¿Cuál es el flujo de efectivo del 2010 para los accionistas? Si los activos fijos netos aumentan $22,400 durante el año, ¿cuál es la adición al capital de trabajo neto? Entonces, primero vamos a elaborar el estado de resultados. Las ventas, $167,000. El costo de ventas, $91,000. La depreciación, $8,000. Otros gastos, $5,400. Hacemos una suma algebraica. Otros gastos, cosino negativo. Así. Hacemos una suma algebraica y obtenemos la utilidad operativa. Ahora, los gastos financieros por un valor de $11,000. Hacemos una suma algebraica y obtenemos la utilidad antes de impuesto a la renta, $51,600. Impuesto a la renta, el impuesto a la renta es de 18,060. Hacemos una suma algebraica de la utilidad antes de impuesto a la renta con el impuesto a la renta y obtenemos la utilidad neta. Ahora, para obtener el flujo de efectivo de la operación, el flujo de efectivo de la operación mide el efectivo generado por las operaciones, sin contar los gastos de capital ni las necesidades de capital de trabajo. Vamos a calcular el flujo de efectivo de la operación. Colocamos las ventas, el costo de ventas, la depreciación no se incluye en el flujo de efectivo de la operación. ¿Por qué? Porque la depreciación no representa desembolso de efectivo. Otros gastos, otros gastos y el impuesto a la renta. Hacemos una suma algebraica y obtenemos el flujo de efectivo de operación. Ahora nos piden calcular el flujo de efectivo para los acreedores. El flujo de efectivo pagado a los acreedores, generalmente denominado servicio de la deuda. El servicio de la deuda se constituye por los pagos de intereses más los reembolsos del principal, es decir, la cancelación de la deuda. Entonces, gastos financieros,
Y la amortización, según dato, y amortizó $7,100. Amortizó $7,100. Hacemos una suma y obtenemos el flujo de efectivo para los acreedores, $18,100. El flujo de efectivo para los accionistas. El flujo de efectivo para los accionistas es el efecto neto de pagar dividendos más recomprar las acciones en circulación y emitir nuevas acciones de capital. Entonces, para nuestro caso, dividendos. A ver, ya. Dividendos, $9,500. Dividendos, $9,500. Eh, Además, la empresa emitió $7,250 en nuevas acciones de capital. Entonces, emisión de nuevas acciones, 7,250. Hacemos una suma algebraica y obtenemos el flujo de efectivo para los accionistas. Entonces, aquí me piden, flujo de, ¿cuál es el flujo de efectivo de operación? ¿Ya? Flujo de efectivo de la operación, A, ya lo hemos calculado. B, ¿cuál es el flujo de efectivo para los acreedores? Flujo de efectivo para los acreedores, B. Flujo de efectivo para los accionistas, C. Y finalmente, si los activos fijos netos aumentan $22,400 durante el año, ¿cuál es la adición al capital de trabajo neto? Me piden calcular la adición al capital de trabajo neto. Entonces, flujo de efectivo de la operación. Flujo de efectivo de la operación. Y con negativo, el flujo de efectivo para los acreedores. Flujo de efectivo para los accionistas, con negativo. Y gastos de capital. El gasto de capital, eh, los activos fijos netos aumentan 22,400. 22,400 más la depreciación, que es 8,000, serían los gastos de capital, 30,400. Hacemos una suma algebraica y obtenemos la adición al capital de trabajo neto, 1,790. Sería respuesta de la letra D. Listo. Hemos aprendido a calcular el flujo de efectivo.